4:3, que es un texto a tener bien en cuenta, amados, porque ayer el Señor nos acabó de ministrar acerca del asunto, ¿verdad? Y tiempo hablando de esto, ¿verdad? Dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Amén, hermano, hasta aquí pues. Bendito sea Dios, podemos tomar asiento ahí. Y es un texto, hermano, a tener bien en cuenta porque dice que nosotros debemos de conocer las maquinaciones del enemigo para que él no gane ventaja, ¿verdad? O sea que si no conocemos lo que él imagina, piensa y anda planeando, hermano, pues siempre va a ganar ventaja. Su ventaja hay que entender, hermano, que es espiritual. La ventaja que el enemigo gana sobre uno no es que uno esté pasando trabajos económicos o dificultades de salud, ¿verdad? O demás cosas, o de cualquier tipo de emociones y demás, sino, hermano, la ventaja que él gana es una ventaja espiritual, y la ventaja que él gana es sobre la fe, porque nosotros estamos sustentados en el Señor, ¿verdad? Por la fe, pero por la fe en la salvación, de que Él nos limpia, nos perdona y nos salva para vida eterna. Y esa fe, hermano, esa fe se aumenta, esa fe se fortalece. Desde el principio fue así. Abraham, que fue llamado padre, es llamado padre de la fe, fue llamado desde el momento en que obedeció de tal forma a Dios, que aún hasta lo que más quería, ¿verdad?, lo entregó, como fue su hijo. Desde ese momento, ¿verdad?, fue llamado padre de la fe, pero él tuvo que ser perfeccionado en fe, hermano. Él tuvo que ser perfeccionado en fe, y esa perfección, si usted ve las cosas que hacía Abraham, se hacía con obediencia, porque esos son los puntos clave de desarrollar la fe. La fe es lo que nos lleva a la salvación. Por tu fe te ha salvado, le decía, ¿verdad?, a los que libraba, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salvo. Y por el contrario, cuando no hay fe, la salvación se pierde. Pero no se trata de fe, porque hay una fe celestial y una fe terrenal. Hay una fe terrenal que de ella profesan muchos hoy en día, la mayoría del pueblo cristiano. Está hablando de lo que el Señor, claro, me ha hecho saber, claro, ¿verdad?, en su plática conmigo. Y esa fe terrenal, ellos la han confundido y están perdiéndose por causa de esa fe terrenal, porque su fe es en lo que quieren. Y si mi fe es en lo que yo quiero, ya no hago la voluntad de Dios, hermano, sino que yo determino y yo hago, ¿verdad? Tengo fe en lo que determino, tengo fe que será bueno para mí comprarme un camión, pido por eso, oro por eso, ayuno por eso, y entonces cuando lo tenga, soy vencedor porque soy de fe. Pero entonces, ¿dónde quedaría? Que el que haga la voluntad de Dios estará en el reino de los cielos. Amén. Y también cuando dice, ¿verdad?, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él oirá. Está en 1 Juan 5:14, allí está, creo que. Dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él oirá. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pedimos alguna cosa que no es conforme a la voluntad de Dios, no seremos oídos. Y si no seremos oídos, hay algo que sí acontece en el mundo espiritual, que si no somos oídos por Dios, hermano, Satanás sí escucha y él actúa para responder lo que Dios no quiere dar. De modo, hermano, que Él es el que da todos los antojos de los cristianos que tienen fe terrenal. No piense que es Dios. El Señor me lo hizo claro, no fui yo. Yo he pensado en cosas de personas, de hermanos, que uno que le ha dado esto, lo otro. El Señor me dice, me trae a la mente a alguien y no me menciona nombre de nadie. Solo me lo trae a la mente, inmediatamente que me lo trae me dice esto. Y cuando me ha traído esas personas, me ha dicho, no fui yo esto, no fui yo esto otro, no fui yo esto otro. Y uno muchas veces dice, gloria a Dios, hermano, mira lo que Dios me dio. Y en el nombre de Dios, hermano, hace muchas cosas, pero por su fe terrenal que tienen. Eso hay que entender, que la fe no es fe por fe. La fe, hermano, tiene diferentes niveles, pero está la fe terrenal y está la fe celestial. La fe celestial es la que nos lleva al cielo. La fe celestial es la fe en lo que Dios quiere hacer en mí, en sus promesas, en mí, para la vida eterna, hermano. Y eso es lo que uno edifica desde el principio, esa fe.
Esa fe se edifica a través de la obediencia. Uno va obedeciendo de menos a más. Dios le va mandando a uno cosas menores. Yo le comentaba a mi esposa el otro día que muchas personas se han perdido precisamente por eso. Ella me mencionaba de personas, hermanas que nacieron en el Evangelio, ¿verdad? De hermanas que nacieron en el Evangelio y que se han vuelto cristianas no cristianas, cristianas liberales, cristianas del mundo, cristianas como solo de profesar al Señor de boca, ¿verdad? Pero que viven una vida completamente liberal, viven una vida sin ningún tipo de sujeción a Dios, ni obediencia a Dios, ni que son guiados por el Espíritu Santo, y liberal, como el mundo la vive. Y entonces me decía, bueno, pues que nacieron en el Evangelio, pero que se casaron con hombres del mundo, que Dios no les mandó. Y yo le comenté, que eso es lo que me dice el Señor, que por causa de la gente hacer cosas que Él no les mandó, empieza entonces a venir los errores, empiezan entonces a venir las demás destrucciones. Por uno solo, hermano, por uno solo viene lo demás. Oiga lo que dice aquí, y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oiga que dice, una sola zorra lo va a derribar. Cuando empezó la persona, tomó una decisión equívoca, una decisión errada, hermano, una decisión de su corazón. Le gustó el hombre, caso de lo que me estaba hablando, ¿verdad? Le gustó el hombre, su forma de ser, o qué sé yo, quizás unos por dinero, unos otros por no sé, cosas físicas o cosas emocionales, no son cosas que no es porque Dios dijo esto es lo que quiero y haz esto y esto otro no, sino por pensamientos, ideas y por lo que hace el mundo, que así es como actúa el mundo, ¿verdad? Y a partir de ese error empiezan a venir todos los demás. Ese error es suficiente para atraer todos los demás. Eso es lo que dice Salmo 42, cuando dice, un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. ¿Por qué? Un error, cuando usted no se arrepiente de ese error, mi esposa también tuvo eso fue ayer o antier que estaba diciendo, que estaban diciéndole a ella, muchas cosas tenemos así, ¿verdad? Se llaman muchas cosas, ella le dice una palabra u otra y la contactamos con lo que el Señor me dice. Y entonces le estaban diciendo porque no se han querido arrepentir. ¿Qué es, hermano? Cuando uno no se arrepiente de un error, evidentemente vienen todos los demás. Los demás no dejan de venir, los demás vienen como cuando usted abre la pluma, ¿verdad? Y viene ya, y viene más y más y más, y hasta que no la cierra no para. Y lo primero que tiene que cerrar uno son sus primeros errores, hermano. Y a partir de ahí, los demás entonces comenzarán a solucionarse. Pero cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay una humillación, porque no es que la persona cometió un error, porque acuérdense que somos polvo y ceniza, y estamos sujetos a error, hermano. Estamos expensos a error en este cuerpo terrenal en que vivimos, pero vivimos dirigidos por el Espíritu Santo precisamente para limar este espíritu corrompido que tenemos, este corazón errado que tenemos, para que según Él nos diga las cosas, vayamos haciendo y evitemos toda la cantidad de errores que salen de nuestro corazón. Porque el Señor me ha dicho, si mi espíritu solo estuviera para guardarlos, no sería necesario que lo hubiera enviado, desde el cielo lo guardo, solo envío a mis ángeles y ya, y desde el cielo lo guardo. Pero el Espíritu Santo no está para guardar, hermano, solamente. El Espíritu Santo está para dirigir al creyente, y le habla y le da revelaciones y todo tipo de cosas. Entonces, para eso está, y no solo hace eso, sino que también que nos moldea. Él moldea nuestro espíritu a Él. Nuestro espíritu debe de ser moldeado, y es moldeado a través de la obediencia. Esa obediencia, hermano, va desarrollando la fe. Bien, hermano, yo estaba ahí y le pregunté al Señor, porque a veces me ha dicho algo en algún momento y yo después no me acuerdo. Pues así, a veces son muchas cosas, y le pregunté que acerca de qué son las zorras, ¿verdad? Le pregunté acerca de qué son esas zorras, o qué es una zorra y qué son las zorras. Lo podemos ver en varias partes de la Biblia. Y cuando el Señor me dice, son los pensamientos apartados de mí. Los pensamientos, hermano, son los que empiezan a llevar al hombre a la perdición, porque el comportamiento de uno viene por el pensamiento. Ahí empieza. Entonces, yo a muchos sé que a todos nos acontece. Lo que pasa es que muchos no lo confiesan y no lo expresan porque piensan que van a ser vistos mal.
ya son vistos mal, pero en el cielo y por todos los ángeles de Dios, por no confesar ni a sí mismo las cosas que le pasan. Porque acontece algo, hermano. El pecado visita a uno en los pensamientos. A todos nos vienen pensamientos de pecado, así sea de pequeño. La gran diferencia está en cuando uno lo acoge adentro o cuando uno lo rechaza, ¿verdad? Lo primero que hace el enemigo es lanzar un pensamiento de pecado. Ese pensamiento, cuando a usted le gusta y profundiza en él, ya entra en el corazón. Porque una cosa es que me llegue a la mente, pero otra cosa es que entre dentro del corazón. Acuérdate que dice, el Señor lo dijo en Mateo 5:19, que del corazón nacen los pecados, las avaricias, la codicia, la blasfemia, los falsos testimonios, del corazón, de dentro del corazón nacen. Quiere decir que allí Dios pone lo suyo y allí el enemigo también trata de poner todo lo suyo, ¿verdad? Pero la única forma de que las cosas entren al corazón, hermano, es cuando uno lo desea. ¿Qué quiere decir? Ellos lanzan pensamientos. Si vamos a lo que dice Efesios en el capítulo de lo que es las batallas en el mundo espiritual y demás, el capítulo 6, ¿verdad? Dice, habla de los dardos del enemigo, ¿verdad? Para que estemos firmes para que podamos apagar, dice, todos los dardos de fuego del enemigo, ¿verdad? Bien, los dardos de fuego del enemigo son multitud de pensamientos. Está allí en Efesios 6, para ir más detallado. Efesios 6. Efesios 6. Dice, por tanto, bien, voy al verso específico. Dice el verso 16, sobre todo, oiga que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego, hermano, son pensamientos que él le lanza directamente a la mente. Si usted coge ese pensamiento, le voy a poner un ejemplo, me pone un pensamiento acerca de un recuerdo que yo tuve en el mundo, un recuerdo de algo que yo hice en el mundo, ¿verdad? Que era de mi vida cotidiana, porque él es muy, hermano, muy astuto para sus estrategias. Ninguno puede descubrir las astucias del diablo si Dios no le enseña, si Dios no le muestra, si Dios no le revela. Eso es imposible, hermano. De una astucia que parece que es Dios cuando trata de pasarse por él y lo imita. Parece que es Dios. De ahí que han salido la falsa profecía, hermano, y usted ve que se paran diciendo, así te dice Jehová, así te dice Dios. Habla como si fuera Dios. Eso te lo ve en la Biblia. Dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y usted cree que se va a descubrir enseguida fácil? Un ser que tiene, hermano, miles de años, desde el primer hombre que fue creado, desde Adán que fue creado, miles de años engañando a la humanidad. Ahora voy a descubrir yo así porque yo soy quien. No hay forma, hermano, si Dios no me lo descubre. ¿Entienden? Entonces se pasa por Dios y te habla, porque Él sabe cómo habla Dios. Mejor que todos nosotros. Nosotros conocemos es de añitos, Él lo conoce de miles de años y de más atrás, desde antes del hombre ser creado, sabe cómo habla. ¿Entiendes? Entonces viene y dice, así te dice Jehová, esto te dice. Y así es que Él entra. Bien, hermano. Él es muy, lo que venía diciendo, es muy astuto en lo suyo. Según la capacidad de cada cual, ¿verdad? Él puede trabajar en cada cual. Personas que él sabe que no le van a dar lugar a un pensamiento de pecado, un pecado muy declarado, porque sabe que tienen temor de Dios. Con esa persona actúa de una forma como más cuidadosa, pero le entra de otra forma. Le voy a poner ejemplo. Pues le voy a poner ejemplo concreto para que entienda. Mire, por ejemplo, yo venía de pronto acordándome, yo de pronto no sé qué vi en la calle, porque él utiliza todo lo que hay en el mundo. Él utiliza los medios sociales, él utiliza pues las imágenes de la calle y del mundo, ¿verdad? Él utiliza la ropa, los sonidos que uno escucha. Uno tiene que guardarse de todo eso, uno debe de guardarse de todo eso. Entonces, yo venía acordándome de algo que yo hacía en mi niñez,
que aparentemente no es nada malo, ¿verdad? Aparentemente no es nada malo. Le puedo poner ejemplo. Yo, con un amiguito que tenía, nos dio por criar peces, ¿verdad? Y entonces empezamos a comprar peceras. Él tenía como más recursos que yo y su tío lo ayudaba, que tenía bastantes recursos, yo menos, pero yo me acordaba de hasta dónde iba a comprar los peces y esas cosas, las comidas que íbamos a buscar por ahí en los charqueros para dar a los peces, porque ellos se alimentan de lombricillas chiquiticas de esas. Entonces, yo me estaba acordando de todo eso cuando el Señor allí empezó a hablar conmigo, ¿verdad? Que así es que el enemigo adentra a las personas en pensamientos que se apartan de Dios y los lleva al pasado. Y a partir de ese pensamiento él empieza a traer otro. A partir de ese otro más, lo va agrandando la cosa. De modo que usted dentro de su pensamiento, usted comienza a adentrarse en su vida común que usted llevó, que usted vivió. Pues si nosotros somos cristianos, el pueblo del Señor no vive vida común. El cristiano que viva vida común, ese no va a ser arrebatado al cielo, hermano. Y si muere, es raro que pueda entrar al cielo, a menos por un último arrepentimiento y quede en lugares lejanos. Porque ningún creyente que tenga una vida común, una vida igual, parecida, no me refiero a las cosas de pecado, me refiero al estilo de vida, ¿verdad? Una vida común, una vida de apenas trabajar, vivir para el hogar y para la familia. Eso es una vida común, ¿entiendes? Entonces, esa vida común, hermano, no entra en el cielo. Nosotros no tenemos vida común, es una vida diferente. Usted lo ve en varias partes de la Biblia, no va a leer que diga así. Tiene que ser una vida totalmente diferente. Lo va a ver en muchas partes de la Biblia. Lo va a ver, por ejemplo, cuando dice, si amáis, si prestáis a los que os devuelven, ¿qué hacéis de más? Porque así hacen también los hipócritas. ¿Entiende? Si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Porque así hacen también los gentiles, así hacen los hipócritas. ¿Entiende? Si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Así hacen también los fariseos, los hipócritas. Entonces, nos dice que la vida de ellos es así, normal, pero la de nosotros dice que debe de ser más que eso. O sea, que debe de ser diferente. ¿Entiende? Entonces, bien, adentrando el enemigo a uno, porque esos pensamientos, él es el que los pone, si no sabía. Él actúa de esa forma, hermano. La persona anda en el mundo como si no hubiera un diablo que está tratando de engañarlo, como si no hubiera tentaciones, como si no hubiera. El cristiano anda completamente desapercibido, hermano, como si no hubiera un mundo espiritual que atenta contra él. Y un ejército de infinitos espíritus inmundos, ¿verdad? Atentan contra cada alma, contra cada creyente, hermano. Ese es su blanco principal. Ahora, cuando uno profundiza en esos pensamientos, empieza a acordarse de su vida común. Pero cuando uno comienza a acordarse de su vida común, ya empieza a venir pecado, porque no hubiera cosa que hiciéramos que no fuera pecado. Entonces, porque de hecho lo que se hace fuera de la voluntad de Dios es pecado, hermano. Así que dice que el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que uno hace en el mundo son cosas de pecado y él va tratando de traer. Entonces le trae el recuerdo, empieza a traerle el recuerdo de pronto personas asociadas con esa actividad que usted hacía. ¿Entiende? Y con esas personas cuántas cosas de pecado uno no ejecutaba. ¿Me entiende? Y por eso es que él a través de un solo pensamiento comienza a derribar el muro de la fe que uno va edificando, porque esa fe se va edificando a través de la obediencia. Eso también va profundizando el amor de Dios dentro de uno, hermano. Y entonces uno empieza a mirar, si ve lo que dijo nuestro hermano amado Pablo, dice que él iba no mirando lo que quedó atrás, dice no mirando lo que quedó atrás, sino mirando al frente. Y también lo puede ver en el libro de Proverbios. Me pueden ayudar cuando, así en la lectura, si lo puedo buscar, tú sabes más o menos cuando está la cosa. Y también cuando dice el libro de Proverbios, pon tus ojos hacia lo que tienes delante. O sea, habla de poner sus ojos hacia lo que uno tiene delante, no mirando atrás, no mirando a los lados, no mirando al pensamiento del pasado, no mirando ningún otro tipo de cosa. Tratando de buscar lo que donde dice,
acerca de poner sus ojos a lo que tiene delante. A veces lo cuento. 4 está en Proverbios 25, tus ojos miren los rectos Ajá. y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Amén, gracias, hermano. Ahí está. Uno mira, hermano, uno pensará que son los ojos físicos. Escuche bien, son los ojos físicos, sí, pero más que todo son los ojos espirituales. Cuando usted está pensando en algo, usted está mirando ese algo. Usted está enfocado allí. Usted está pensando y concentrado en eso. ¿Entiende? Pero cuando usted está pensando en las promesas de Dios, usted está mirando lo que está al frente. Cuando usted está pensando en lo que Dios quiere para usted y la obra que está haciendo en usted y a través de usted, ¿verdad? Si ha entrado en en la verdadera obra que Dios tiene para cada uno, cuando usted está haciendo eso y pensando en eso, usted está mirando hacia adelante, usted está mirando al frente. Por eso el Señor me dijo acerca de la importancia de estar orando todo el tiempo en su mente, porque las personas piensan que la oración es un momento de arrodillarse y de estar arrodillado durante media hora, otros durante una hora, otros durante más, pero es un error pensar que ese es el tiempo de oración que debemos tener. El tiempo de oración, hermano, es sin cesar, y por eso es que dice que orad sin cesar. Por eso es que dice, bueno, y uno piensa, ¿y cómo yo no voy a parar de orar? En algún momento tengo que parar. Pues le digo que hasta comiendo 1 hora. Y le digo que hasta bañándose, hasta comiendo, hasta caminando, hasta conversando con otro. ¿Por qué? Porque la mente, cuando se concentra en Dios, entra en una plática con Dios en todo tiempo. Y usted no sabe lo que yo estoy haciendo, pero estoy orando. ¿Me entiende? La persona no sabe lo que usted está haciendo, pero usted está orando. Eso es lo que dice, ¿verdad? Acerca de... Esa es la habitación secreta. Cuando dice que cuando ores, entra en tu aposento y cualquiera pensará que es su cuarto, que es su habitación. Bueno, si es el cuarto y no es la sala, quiere decir que el Señor me va a escuchar porque estoy en el cuarto. Entonces el Señor es Señor de cosas físicas. Ok, no, hermano. Sino que la habitación es tu lugar dentro de tu corazón. Cierra tu puerta, no se trata de la física. Cierra tu puerta es que aunque nadie te vea lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? Porque lo que se hace en secreto, el Señor lo conoce y lo recompensará en público. Y esa es la oración en secreto. Esa oración se hace en todo tiempo, pero hay quien tiene la capacidad, escasos, pero hay quien no tiene la capacidad, pero se va desarrollando con el tiempo, hermano. Amén. Entonces el Señor me habló de eso, porque una oportunidad me está hablando de eso, me dice, porque cuando tus pensamientos no están en eso, cuando tu mente no está en ese trabajo, entonces allí el enemigo ve un espacio y él entra con un pensamiento de otra cosa, porque él no pierde un solo momento, hermano. Como nosotros perdemos el tiempo, él no hace así. Nosotros sí perdemos el tiempo, pero no, él no hace así. Él está cazando el más mínimo momento y todo el tiempo lo aprovecha, hermano. El más mínimo espacio que usted le dé fuera de los pensamientos de Dios, él entra para poner los suyos. Y por eso es que esas zorras pequeñas destruyen. Y por eso es que dice que nosotros debemos estar mirando. El mirar al frente es el pensar, estar pensando en todo el tiempo en Dios, en lo eterno, en lo que Dios tiene para mí, en las palabras de Dios. O sea, en todo tiempo uno está en ese negocio, porque él le parecerá, hermano, como muy difícil ello. Pero le digo verdaderamente que ese es el pueblo verdadero que va a ser arrebatado al cielo. Lo demás, hermano, es invento. Lo demás no ha desarrollado una fe celestial. ¿O creemos acaso que la fe celestial es cualquier cosa como la que vemos hoy en la tierra? ¿Cómo va a ser la fe celestial semejante cosa? Usted sabe la distancia que está el trono de Dios a la tierra. Es una distancia infinita de nunca poder llegar en lo físico. Es imposible poder llegar, aunque pase multitud infinitos de años tratando de subir. No puede de ninguna forma. De hecho, que Dios no lo va a dejar. ¿Me entiende? Entonces, es una fe, hermano. La fe celestial es algo muy diferente. Así como la distancia del trono de Dios a la tierra, así es de distante. Así es de distante la fe celestial de la fe terrenal. Así es la distancia. Y entonces, hermano, ese es el pueblo que va a ser tomado al cielo. Ese es el pueblo que todo el tiempo tiene sus pensamientos en Dios. Eso lo dijo Isaías en capítulo 26 de Isaías, cuando dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te ha confiado. Entonces,
Entonces, hermano, pensamiento que persevera en Dios, porque es el que está enamorado de Dios. Porque el estar enamorado de Dios no es, ay, que yo sí amo a Dios, pues de vez en cuando, ¿verdad? Es que pienso en Él, o hablo de Él de vez en cuando. Continuamente uno está en el negocio del Padre. Cuando el Señor estaba allí tratando con los fariseos y esto, cuando tenía 12 años, dice que lo estaban buscando y le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así es el verdadero cristiano. ¿Cómo uno está en el negocio del Padre, hermano? Todo el tiempo en su corazón, porque está durmiendo. Porque está durmiendo. Yo en mi espíritu, a veces durmiendo, estoy en una de las habitaciones de los salmos en el cielo, porque en el cielo hay habitaciones de alabanza, hay habitaciones de proverbios, hay habitaciones de salmos, hay habitaciones de oración, hay muchas habitaciones en el cielo, hermano, y uno entra espiritualmente. Esos son los atrios del cielo. Entonces, cuando uno entra en sus pensamientos, uno entra en esos atrios del cielo, uno entra en el lugar celestial, ¿verdad? Cuando uno dice, no, Señor, llévame a tus atrios, es en espíritu. Pues el Señor dijo que lo que lo alaba en espíritu, ¿verdad? Es de alabarle, porque sus pensamientos se transportan. Todo su ser se transporta, aunque su espíritu está dentro de él, pero la proyección de su espíritu está en determinados lugares. Hay unos que no pasan ni del techo, hay unos que llegan cerca del cielo, hay unos que llegan al trono de Dios, hay unos que están en el infierno, en la tiniebla. Depende de dónde estén los pensamientos. Y esa es la zorra pequeña, y ese es el mirar al frente, y ese es el no mirar a los lados, y ese es el no mirar atrás. No se trata de ojo, vista física, se trata de una vista, hermano, espiritual. Mire, es tan importante que esa es una de las armas principales que usa el enemigo. Por eso es que lo dice Nehemías. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Porque ese muro de piedra es la fe que nosotros edificamos, hermano. La fe debe de ser edificada. La fe no es que yo creí ya y tengo fe, eso es un error, porque la fe del creyente de que empieza es muy débil. Esa fe inicial le da para la salvación. Con esa fe inicial es salvo. Es lo que dijo el Señor, tu fe te ha salvado. No dice en ningún momento tu fe te ha perfeccionado o tu fe te ha edificado, no. Esa fe te da para la salvación, pero ella debe de ser perfeccionada. Ella debe de ser edificada, hermano. Ella debe ser mejorada a través del tiempo. Y cuando eso acontece, entonces usted va edificando un muro. Ese muro de piedra que dice Nehemías 4:3 era que, ¿verdad? Ese muro de piedra es ese espíritu recto, firme, que a través de la fe él va edificando. Él va edificando su vida espiritual. Entonces, hermano, mire qué importante que él dice, si subiera una sola zorra, lo derribará. Y si dice así, porque ese Satanás hablando a través de aquel que estaba diciendo eso, no sé si Zambalá, Tobías el amonita, creo que era Tobías el amonita que dijo. Entonces, esa que dijo eso, hermano, era Satanás por medio de él, ¿entiende? Dios poniéndolo, permitiendo que se hable lo que se necesita saber. Ahora bien, cuando dijo eso, es porque eso es lo primero que él va a tratar de hacer. Eso es lo primero que él va a tratar de hacer. Y ahora mira lo que acontece en la realidad. En la realidad, lo que acontece, porque una cosa es lo que el diablo planea, pero otra cosa es lo que acontece en la realidad. Sus planes son uno, pero otra cosa es que fructifiquen. Otra cosa es que sus planes prosperen. ¿Se entiende, hermano? Por eso es que uno debe orar a cada rato y diciéndole a Dios que desbarate los planes del diablo. Usted lo puede ver en varias partes de la Biblia. Usted lo puede ver, por ejemplo, le voy a poner alguno que otro, cuando Absalón intentó tomar el reino, ¿verdad? Y David se fue con el pueblo que lo siguió y se escondieron por allá. Entonces pasaron, dice que los vados del Jordán, ¿verdad? Y entonces el consejero de David era un hombre tremendo. Ese hombre era un hombre terrible que tenía una capacidad de Dios, hermano, para determinar lo que se debía hacer, y con eso fructificarían los planes.
¿verdad? Y Dios le daba esa capacidad tremenda y este consejero de David se quedó con Absalón. Pero había otro consejero que se fue con David, no era el principal, pero ese otro se fue con David. Y entonces David le dijo, ¿qué haces aquí? Y le dijo, más bien me serás estorbo, me serás de provecho si vas allá donde Absalón y tú te vuelves, haces como que estás con él, ¿verdad? Y escuchas todo lo que hablan y le das tus consejos que sean para desbaratarlos de ellos. Y entonces se llamaba Aitofel el consejero malo, creo que es. Y entonces David ora a Dios y David le dice, Jehová, desbarata el consejo de Aitofel. Ahí que está, si me lo buscamos, está en la historia de Absalón, cuando David lo manda a su consejero allá a Absalón. Entonces dice David, Jehová, desbarata el consejo de Aitofel. ¿Entiende? ¿Qué quiere decir, hermano? Uno no debe de verlo como que aconteció en ese momento. Uno debe de entender que todo esto acontece en el mundo espiritual, así como acontece en un momento, así pasa, hermano. Así, los enemigos, Satanás y sus demonios, y también todas las cantidades de hechiceros que trabajan en contra del pueblo de Dios, ellos hacen estrategias en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces ellos toman consejo y ellos dicen, vamos a hacerle esto, vamos a trabajarle de esta forma, vamos a traerle tal persona, vamos a traerle tal situación, y vamos a traerle tales pensamientos y tales ideas. Ellos trabajan de esa forma. Por cierto, mi esposa tuvo una revelación el otro día, solo voy a hacer un paréntesis aquí, y le dijeron, ¿quieren obras? Miren cómo hay, tomen esta, o tomen esta otra. ¿Que no quieren obras? Si no sabían, hermano, las obras que nos manda Dios, en su gran mayoría, Satanás las ha mandado. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo trabaja para que uno tome obras. Porque ellos saben perfectamente que cuando uno toma la que realmente Dios no ha hablado en su secreto, uno va a la destrucción. Y lleva a la destrucción a todo el que esté vinculado en esa obra. Así, hermano. Y así le dijeron, ¿quieren obras? Mire, está esta otra. Por eso que uno debe de ser paciente y entrar en el secreto de Dios. Y en ese secreto, entonces, hermano, venir. Porque dice, no, me profetizó fulano, me dijo fulano, me dijo esto. Y Satanás le dijo muchas cosas. Y dice que le dijo Dios. Y solo en el secreto de Dios se conocen las cosas, hermano. No fuera del secreto. Porque esa es la forma delante de Dios, hermano. Ese es lo correcto delante de Dios. Bien, solo hice ese paréntesis. Entonces ellos dicen, pongámosle esta situación, pongámosle esta otra. Ellos trabajan de esa forma. Pongámosle estos pensamientos y pongámosle estos otros pensamientos. Bien, entonces ese es el consejo que ellos toman. Y cuando uno tiene una vida de oración verdadera, no de media hora, yo estoy hablando de media hora y de 1 hora y de 2 horas, y quizás estoy diciendo mucho, porque hay gente que no ora 10 minutos o 15 minutos, hermano. Hay gente que es nada, ¿entiendes? No es que en su corazón lo hace, no es que está en esa continua comunión, es que no hace de ninguna forma, porque si no lo hace así, mucho menos en su corazón, porque el Señor me lo dijo que esos son los niveles de oración, que está el nivel de oración donde te habla contigo de rodillas y habla. Ese es el nivel de oración que me dijo, ese es un nivel de oración, pero es un nivel mayor que ese, que es cuando tú haces eso, pero Dios te responde, y cara a cara habla contigo. Pero hay un nivel mayor que esos dos todavía más, que es el tercer nivel de oración, que es cuando tú haces eso a cada rato dentro de tu corazón, que no necesitas necesariamente arrodillarte, sino que lo hace en todo lado, hasta mientras estás despertándote, mientras te estás durmiendo, en todo lado lo hace. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Cuando eso no lo hay, el enemigo es el que pone las cosas, entonces ellos ponen multitud de cosas. Y cuando uno tiene ese nivel de oración, cuando uno tiene un nivel de oración de a continuo uno tiene muchos tipos de oración. Y entre los muchos tipos de oración, uno siempre ora, hermano, que Dios destruya los planes del enemigo, que Dios desbarate los planes que el enemigo ha edificado, ¿entiendes? Y no solo ahí en esa parte de Absalón, hay otra parte de la Biblia en que está, en los Salmos, en Isaías, ¿verdad? Que Dios destruirá todo su consejo. Pero ¿cómo usted cree que Dios lo hace, hermano? Dice que Dios destruirá todo su consejo. Usted se confía y dice, no, tranquilo, el Señor tiene control de todo. Así yo he visto personas, multitudes, pasan cosas,
desgracia, cosas malas, ¿verdad? En las vidas de las personas. Y viene uno que no tiene ni vida de comunión con Dios, un cristiano, hermano, que no tiene realmente una vida de secreto con Dios. Y dice, no, tranquilo, Dios tiene control de todo. Le voy a decir quién tiene control de todo en esa vida. Satanás el que tiene control de todo en esa vida, no es Dios. Así. Y muy confiado dice, no, Dios tiene control de todo. Pero ¿de qué control hablas? Si el control que Dios tiene, solo lo tiene con los que están en su voluntad y en su secreto. Ahí es donde Dios tiene control. De lo contrario, Satanás es el que tiene control de esa vida. Porque ¿cómo Dios va a tener control de mi vida cuando yo no estoy sujeto a su perfecta voluntad? Ni yo vivo apartado con Él. ¿Cómo entonces? Si yo no tengo cuidado de su voluntad, entonces ¿cómo pretendo que tenga control de mi vida si yo hago lo que quiero? ¿Se entiende, hermano? Entonces, hermano, hay muchas partes en las oraciones que dice así, destruye el consejo. Ahora, le dije, hermano, lo que planea el diablo es eso. Pero esos planes se desbaratan con la oración. Porque oración no es orar por orar, hermano. La gente dice, no, ora, hermano. Y dice, no, ora tanto tiempo. Esto puede orar por multitudes de cosas. Ora por fulano, ora por aquel, ora por aquel, ora por aquel. Pero, hermano, la oración verdadera y gloriosa es la oración que el Espíritu Santo te habla. Y te repite. Y te habla lo que el Señor mismo está orando por de dentro de usted. ¿Entiende? Y uno debe de pedirle. El Señor me dijo así, ni siquiera me piden que los ayude a orar, sino que oran, dice. Así dice. Así dijo el Señor, hermano. Ni siquiera me piden que los ayude a orar. Ellos oran nada más. Y entonces uno se pone a orar por infinidad de cosas. Pero no pide a Dios que lo ayude a orar. Pero cuando eso es así, el Señor le va a poner todas esas oraciones. ¿O cree que los salmos y toda la escritura se escribió por hermano? Porque se imaginó que esto era lo correcto y esto debía ir y esto debía no ir. No es así. Dios mismo por dentro de uno escribe. Asimismo, Dios mismo por dentro de uno ora. ¿Entiende? Y cuando eso acontece así, entonces Dios desbarata los planes del enemigo. Pero cuando no los desbarata, ahí los deja. Porque así es que ha acontecido. Le dije, ¿qué es lo que ha acontecido en la realidad? Lo que ha acontecido en la realidad es esto. ¿Y dónde lo vemos? Está en Cantares capítulo 6. Vea qué dice. Vea qué dice. Permítame. Capítulo 6. En el capítulo 6, no me equivoqué, Cantar el capítulo 2, verso 15, habla acerca de la zorra, pero vamos a entrar, muchos sabemos, pero vamos a entrar en detalle, porque el problema es que te dije los planes del enemigo, ¿verdad? Ahora ve el resultado. Dice, hermano, cazadnos las zorras. Vea, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Las viñas son las congregaciones de Dios. Las viñas son las congregaciones del Señor. Dice que lo que echa a perder, mira la importancia de esto, hermano. Lo que echa a perder las viñas, quiere decir lo que echa a perder las congregaciones, son las zorras. Y son zorras pequeñas, voy a decir porque son pequeñas. Y esas zorras son la multitud de pensamientos que entran desde el líder hasta todos los congregantes. Esas zorras son los pensamientos. ¿Y sabe por qué son pequeñas? Porque parece que no tuvieran ninguna importancia negativa esos pensamientos. O sea, no se le ve nada malo a esos pensamientos. Nada malo se le ve. Y por eso son pequeñas, no son grandes. Pues si son muy grandes, te las descubre y enseguida las reprende. ¿Me entiende? Si Satanás le viene con un pensamiento de un pecado muy grande, usted lo descubre y lo va a reprender. Pues no viene así. No, viene con pensamientos pequeños que no parece pecado de ninguna manera. Usted no se va a dar cuenta que eso es malo. Por eso es que nos es muy fácil, hermano, muchas veces cuando nosotros no estamos, mire, cuando nosotros no estamos en esa comunión con Dios,
Cuando nosotros no estamos en esa intimidad con Dios, mire, es un corazón que se sale de la tierra. Cuando eso no es así, acontece que nos resulta muy fácil decir, ¿y qué de malo tiene esto? ¿Y qué de malo tiene hacer aquello? ¿Y qué de malo tiene decir aquí? ¿O qué de malo tiene esto otro? ¿Entiende? Se nos hace pero muy fácil decir, porque ¿sabe por qué? Porque el corazón en ese caso está en la tierra. El pensamiento es terrenal, no tiene unidad con Dios, no sabe ni por lo mínimo los pensamientos de Dios. Y lo que acontece en el mundo espiritual está ajeno a ello. ¿Entiende? Y entonces por eso se le hace muy fácil decir a uno así, que tiene de malo esto, que tiene de malo esto otro. Y eso es a causa de las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son cosas que usted no le ve lo malo por ningún lado. No se lo va a ver. Aunque lo busque con lupa, aunque lo busque con linterna de la tierra. Pero es la linterna del corazón, no es la de Dios. Porque la linterna verdadera es la de Dios. Pues yo le pregunté al Señor una vez, Señor, ¿cómo es que tú dices que escudriñe tu palabra? Y me dice, ¿cómo tú escudriñas? Pues con una linterna, con una luz que con una linterna uno busca lo oculto, y dice, yo soy la linterna. O sea, uno escudriña con Dios, ¿entiendes? Entonces, cuando el Señor te está revelando de una u otra forma, si no es que te habla de una u otra forma, te está diciendo, en su profundidad, en su secreto, allí su pensamiento va a ser diferente. Y cuando le venga un pensamiento que parece que no tiene nada de malo, usted lo va a detectar. Usted lo va a detectar, como el ejemplo que le puse, hermano, de lo que me estaban poniendo, ¿verdad? De allá, de que cuando se criaba peces. Entonces usted lo va a detectar, Dios se lo va a decir, y al momento usted lo va a echar fuera. Porque si ese pensamiento usted le da lugar, él se asienta en la cabeza, usted se entretiene de una forma en esos pensamientos como si estuviera viendo algo en una pantalla de televisión. Se entretiene, porque eso es lo que entretiene al mundo, hermano. Eso es lo que entretiene al cristiano. Por eso hay que el cristiano que dice, ¿por qué de malo tiene ver televisión? Pues hermano, fíjese que son todos los pensamientos de la tierra los que salen por la televisión. ¿Qué de malo tiene ver noticias? Son todos los pensamientos de la tierra los que salen de ahí. Ahí no hay más nada que distracción. Fuera de ahí no hay más nada. Distracción y más nada. Y esa distracción lo saca usted del negocio. Cuando viene a ver, su corazón es de la tierra. Y cuando viene a ver, sus palabras y sus ideas que expresa son terrenales completas. Con nombre de cristiano. Con nombre de cristiano y con palabras de la Biblia. Pero son terrenales completas. No son del secreto de Dios, hermano. Y dice, casadnos. ¿Por qué dice casadnos? Porque las iglesias están llenas de zorras que las han destruido. Esta es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué quiere decir? Que los planes del diablo prosperaron. ¿Y por qué prosperaron? Esto quiere decir que el pueblo de Dios no ora por nada de eso. En su generalidad, hermano, el pueblo de Dios no ora por nada de eso. De lo contrario, esos planes no hubieran prosperado. Por eso que usted va, hermano, y lo enseñan a orar por cuánta cantidad de cosas infructuosas que no tienen nada que ver para su vida eterna y que lo que le van a hacer es destruir. Usted va a una congregación, por lo general acontece así, hermano. Por lo general, yo lo he visto prácticamente de otra forma. Por lo general acontece así. Usted va a una congregación, dicen, culto de oración. Bueno, empezando, lo tomaron de la Biblia, ¿verdad? Que subían a la hora de la oración, pues subían una hora para orar juntos, pero no es que los cultos son de oración, los cultos son cultos dirigidos por Dios para hacer todo lo que Dios manda en ese momento. No es que yo determiné un culto de oración, pues la oración en todo momento. Entonces, un culto de oración, bien, lo inventaron los hombres, pero hasta cierto punto Dios lo permite, ¿verdad? Va a uno de estos cultos de oración y dicen, bien hermano, vamos por las peticiones. Oiga a ver las peticiones, usted verá. Aquel dice que porque el abuelo, aquel que porque el trabajo, aquel que porque la cabeza le duele, aquel que porque el dinero que le falta, aquel que porque la mujer le para hijo, aquel porque le dé la esposa, aquel porque lo ayude en no sé qué cosa, aquel porque el viaje que va a hacer, aquel porque... Esas son las oraciones del 99% del pueblo de Dios. Esas son. Usted lo puede ver allí fácil, hermano. ¿Qué quiere decir, hermano? Que las zorras lo han invadido.
Porque el pueblo no ha orado por lo que debe de orar. El pueblo no ora dirigido por el Espíritu Santo, hermano. De hecho, cuando yo me paro y digo, bien, hermano, empiecen a pedir sus peticiones para orar. El que lo está haciendo, el que está dirigiendo eso, el que está diciendo, hermanos, sea el pastor o un líder que él ponga, hermano, piden sus peticiones para orar, desde ese ya no está siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque si estuviera siendo dirigido por el Espíritu Santo, él no hace eso. Sino que él, dirigido por el Espíritu Santo, empieza a orar y en una comunión con el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le va diciendo, no lo que la gente diga, porque lo que la mayoría dice, hermano, lo dice de su corazón. Y lo que estoy orando, pero con palabras buenas, es para la muerte de cada uno. Porque estoy orando por cosas que Dios no quiere darle a este y al otro y al otro y al otro, sino que son cosas más importantes que lo que Dios quiere hacer en esa persona está ajeno a sus pensamientos de ellos. Están en otro negocio. Ellos están en otro asunto. Por eso que el Señor dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando eso pasa, esa es la calidad de oración. Pues no se trata en este caso ni de tiempo de oración, sino de la calidad de oración. Y la calidad de oración no se estudia. La calidad de oración no es por hablar fluido. ¿Me entiendes? La calidad de oración es que el Espíritu Santo me tome y desde dentro de mí mismo ore. Lo que Él quiere, no cosas terrenales. Porque vaya a los salmos, desde el 1 al 150, hablando de oraciones, porque oraciones hay en todo lado, ¿verdad? Pero bueno, donde más usted ve que se reúnen. Bien, y vaya a ver qué oración infructuosa hay allí de documentos, de papeles o de casas o de carro. Vaya a ver en dónde es que está eso en los salmos, de qué manera. No, hermano, son oraciones espirituales, esas son dirigidas por el Espíritu Santo, son oraciones serias de Dios, hermano. Lo serio para el hombre, para Dios es nada, para Dios no tiene importancia. Entonces el hombre ora por cuánta cantidad de cosas, pero no entiende. Porque a veces pensamos nosotros, no, yo voy a orar por esto, no voy a orar por lo material, porque el Señor va a tener cuidado. En lo que mejorcito se puede ver algo así. Pero el tener cuidado de las demás cosas no es solo lo material. Todas esas cosas por las que oramos son las demás cosas de las que Dios tiene cuidado, que no hay que tanto preocuparse por ello. Eso es lo que dijo el Señor. Entiende, que no oremos como los gentiles, que buscan, pide. Eso está en Mateo capítulo 6, lo dijo claro, hermano. Pero nosotros hacemos el pueblo de Dios ya hace lo contrario. Y dice, eso es lo que dijo claro el Señor. Cuando dice que no oremos como los gentiles, dice Mateo 6:31 en adelante. Dice, no os afanéis pues diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Esto es todo lo que estas cosas estamos mencionando. Usted piensa que es solo de comida, usted piensa que es solo de dinero, piensa que es solo de vestido. No, hermano, eso es de todo lo que estamos hablando. Que si de que me ayude en el trabajo, que si que me ayude en esto, que si que me ayude. Esas son cosas de menor importancia. Porque dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los gentiles? Físicamente hablando, lo que no es pueblo de Israel, pero los gentiles todo lo que no es pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel somos nosotros, el creyente verdadero. Ese es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Israel. Dios no tiene pueblo incrédulo. Dios no tiene pueblo calumniador que blasfema contra él. Dios no tiene pueblo que no ama a Jesucristo ni lo tiene como Dios. Por lo contrario, entonces será que vino por gusto. Entonces, el pueblo de Israel es ese. ¿Y qué pasa con el físico? El físico al final, Dios tendrá misericordia de él, pero el verdadero pueblo del Señor es el espiritual. Ese es el Israel de Dios, el que de debajo de una piedra lo hizo hijo de Abraham. Ese, hermano, ese, porque si tiene la Biblia en el corazón, sabe lo que está hablando. Cuando Juan Bautista dijo, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, le dijo a los judíos, ¿verdad? Porque yo os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham, aún de estas piedras. Entonces, ¿qué quiere decir? Los verdaderos hijos de Abraham son espirituales, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice, los gentiles buscan todas estas cosas,
Que quiere decir que nosotros no debemos buscar las cosas comunes que busca el mundo, porque toda esa cantidad de cosas que oramos, toda esa cantidad común que escucha que el pueblo ora, es lo mismo que la gente busca. No hay nada de diferencia en ello. No hay ninguna diferencia, hermano. El que busca el trabajo adentro con el que lo busca afuera. El que busca el vestido adentro con el que lo busca afuera. No hay diferencia. Pero el de afuera no busca edificación de su espíritu. El de afuera no busca temor de Dios. ¿Entiende? El de afuera no busca paciencia para esperar la voluntad de Dios. El de afuera no busca oído espiritual para escuchar a Dios y saber lo que debe de hacer. El de afuera no busca nada de eso. Eso lo busca el verdadero creyente, hermano. Pero cuando uno anda buscando que si me vaya mejor en el negocio, que si una u otra cosa de esta que tienen que ver con esas cosas, ¿verdad? Que si papá, que si mamá, que si abuelita, es lo mismo que el de afuera hace. No hay ninguna diferencia. Entonces dice, el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Quiere decir que esto es de un corazón común, natural, un corazón normal como el que tiene la gente en el mundo. No piense que es del mundo solo porque se pinta, solo porque va al cine, solo porque va a la discoteca y oye música y bebe. No, es del mundo porque tiene una vida común, como la vida común que tiene multitud de cristianos, hermano. Por eso es que es del mundo. ¿Entiendes? Entonces, esos son los gentiles, porque es gentil espiritual. Israel espiritual es el pueblo verdadero de Dios. Ahora, los gentiles espiritualmente son todos los que no son pueblo de Dios, porque no han querido. No porque Dios decía, tú vas a hacer tú sí, tú no. No, es porque no han querido. Es el hombre y su voluntad. ¿Entiendes? Es la decisión del hombre lo que hace ser pueblo de Dios o no. Dios fue el que primero puso la decisión. Entonces yo me quedé asombrado porque venía meditando cómo entonces el pueblo está tan engañado, hermano, diciendo que el pueblo de Dios es un Israel de nacimiento. ¿De qué forma? Mire, y el Señor me recordaba, que no han leído, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Quiénes son todos que son uno? Yo, junto con el que dice que Jesucristo no es hijo de Dios porque él nació de una tribu, ese es uno conmigo. ¿Cómo va a ser? Si ni siquiera conoce a Dios, niega a Dios. ¿Cómo va a ser uno conmigo? Si niega a Dios, hermano. No es que yo lo aborrezca, él niega a Dios, él se aparta. ¿Entiende? Él niega a Dios. Se lo voy a poner ahora en la Biblia. Se lo voy a poner ahora, pero no quiero salirme de Mateo. Está en Cantar de Cantares, el capítulo 8, pero lo voy a decir aquí. Pero antes de ir allí, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Ese reino de Dios, hermano, solo me lo puede dar el Espíritu Santo orando a través de mí. ¿Dónde dice el asunto? En Cantar de Cantares, el capítulo 8. Dice Cantar de Cantares, mire, dice, capítulo 8, verso 1 en adelante, dice, oh, si tú fueras como un hermano mío, que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera, te besaría, y no me menospreciarían, te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías, y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Eso se le habla a un no creyente. Eso se le habla a un cristiano mismo, pero que no tiene el corazón de los cristianos verdaderos. Porque este hermano mío que habla esta mujer, oh, si tú fueras como un hermano mío que comió el mismo alimento espiritual que comí yo, se alimentó de el Espíritu, el Espíritu Santo, o sea, Dios hace la función familiar, hermano. La función no es que sea varón ni mujer, no, para que no se confunda, la función que hace el padre, la función que hace la madre. Por eso dice que mamó los pechos de mi madre. Entonces comió de Dios, aprendió del Padre, comió de Él, ¿verdad? Y creció, porque cuando usted mama los pechos de la madre, va creciendo el niño, el recién nacido, ¿verdad? Así crece el hombre espiritualmente, cuando come directamente de Dios. Entonces,
Esta mujer es un creyente verdadero. Esta mujer es un grupo, no es uno solo, sino es un grupo de creyentes verdaderos, que habla a uno que no es realmente de un corazón celestial. Lo mira y en su espíritu dice, tú no eres como mis hermanos. Eso se sabe, eso se ve, eso se siente, hermano. Eso se siente. ¿Como quién? Como David, como Abraham, como los muchos hermanos que hemos descrito, ¿verdad? El tiempo de la iglesia primitiva y demás. Entonces, eso se siente. Esa hermandad, ¿sabes por qué? Porque es como cuando dice en la Biblia, ¿quién es el padre de ellos? Es uno solo, hermano. El padre de ellos es uno solo, el padre de todos. Los que tienen un mismo corazón es uno solo. Cuando alguno se aparta de ese corazón, ya su padre deja de ser Dios. Y su padre entonces viene a ser el diablo. Entonces viene a ser ya un huérfano. No tiene padre. Dios ya no es su padre. ¿Entiendes? Entonces dice, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo unidad de pensamiento, ni de conversación, ni de criterio con alguien que no come de Dios como yo. Entonces, como alguien que niega a Cristo va a ser entonces mi compañero. Vamos a estar en un mismo pensamiento. No existe. Eso no hay forma. Dice, yo te besaría, o sea, te amaría como a ellos. No es que ame a unos sí, a otros no, pero no es el mismo amor. Porque no es el mismo sentir, no es la misma unidad de criterio, de pensamiento, de un mismo corazón. Entonces, hallándote fuera, te besaría y no me menospreciaría. Te llevaría, te metería en el secreto de Dios, hablaríamos lo mismo. ¿Entiendes? Te metería en la casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te daría a beber del vino adobado, del mosto de mis granadas. Entonces, el que no tiene ese pensamiento, ¿cómo puede estar en unidad de criterio conmigo, hermano? ¿Cómo puede alguien pensar que el Señor tiene a un pueblo porque es de apellido? Un pueblo que está hundido en su pecado, desde su incredulidad. O sea, ¿de qué Dios están hablando? Están hablando de un Dios terrenal que se crearon en la mente, porque muchos dioses hay en los corazones del pueblo de Dios. Muchos dioses hay en los corazones del pueblo que se dice ser cristiano, hermano. Muchos. Y muchos son los dioses de la mente, pero uno es el verdadero. Y ese verdadero no hace acepción de personas. Ese verdadero tiene hijos por el corazón, no por apellido. No tiene hijos por apellido, no tiene hijos por otra cosa. Tiene hijos por el corazón. ¿Entiendes? Porque ese Dios es el Dios que era el Dios de Noé, que no tenía ningún tipo de nacionalidad. Porque cuando en el tiempo de Noé no estaban divididas todavía las naciones como lo fueron después. Porque todavía ni los lenguajes se habían formado, los diferentes lenguajes, sino que sí un solo lenguaje existía en la tierra. Cuando Noé, no solo cuando Noé, muchos años, hermano. Fueron muchos años, no sé decirle cuántos años, porque vivían cerca de 1000 años. Cuando Noé, Enoc, antes de Noé, porque Noé es el 10º, Enoc es el 7º, ¿verdad? Enoc, ese que caminó con Dios al punto que Dios se lo llevó. Dígame de qué país era. A veces sabe alguno de qué país era. ¿De dónde? De ninguno, hermano. ¿O qué lengua diferente hablaba? Eso y también algo que administraba el Señor. ¿Cómo pueden pensar que por hablar hebreo son más creyentes que otros? Al revés, al contrario, nada son. ¿Qué hebreo hablaban Enoc? ¿Qué hebreo? Porque había un solo lenguaje en toda la faz de la tierra. ¿O qué lengua? ¿Quién sabe el lenguaje? ¿A quién le dijo Dios? ¿Cuál es el lenguaje que hablaban? Porque era un solo lenguaje, hermano. No habían más. ¿Entiendes? Y después del diluvio, pasado tiempo, porque pasó tiempo, porque eso pasó ya cuando los hombres empezaron a edificar, empezaron a expandirse sobre toda la faz de la tierra, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso fue de un día para otro? ¿O fue en 10 años? ¿O fue en 50 años? Sí, hermano, venían a parir las mujeres a los 100 y pico de años. Venían a engendrar a los 100 y tanto de años, a los 200 años, a esa hora venían a engendrar. Y desde que salieron del arca pasó mucho tiempo para empezar a tener hijos otra vez. Mucho tiempo pasó. Y para que esos crecieran tuvo que pasar mucho más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que todísimo ese tiempo, hermano. Y andamos, y eso está solamente en el capítulo 10 de Génesis, creo que está desde la 11. Lo de la torre de Babel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que hasta el capítulo 11 han pasado multitud de años que yo no sé cuántos son.
¿me entiendes? Pero son multitud de muchas generaciones y de muchos años. Y hasta ese momento solo existía una sola lengua en toda la faz de la tierra. Y ya habían hombres que caminaban con Dios, como Enoc, que se lo llevó al punto que caminó con Dios como casi nadie, como pocos en la Biblia, ¿verdad? Como Noé. Ya habían hombres que caminaban con Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Por su lenguaje o por su nacionalidad? ¿Por cuál de las dos? Por ninguno de las dos. Porque había un solo lenguaje en toda la tierra. Después fue que en la Torre de Babel Dios los confundió las lenguas y los esparció. Y entonces ahí fue que nacieron los lenguajes. Empezó a nacer, entonces ahí Dios creó que si el latín, el inglés, o el francés, o el arameo, la multitud de lenguajes fue ahí. Antes no. Y los hombres que caminaban con Dios no era por lenguaje, ni eran por nacionalidad, eran por un corazón. Pues Dios creó a la humanidad, creó a Adán, no pensando en una nación, no una nación física, sino una nación espiritual, hermano. Esa nación espiritual es diferente al resto de la tierra, ¿entiendes? Y si el enemigo le pone a esa nación, para que entendamos, porque mire, hermano, a través de los teólogos, Satanás ha introducido esa herejía diabólica y perversa en la iglesia, de decir, no, es que ese es el pueblo de Dios, o léame ese es el pueblo de Dios hablando del Israel físico. Mire, hermano, léame los evangelios, cuando el Señor le dijo a los fariseos, oh fariseos, ustedes sois mi pueblo, y yo soy la niña de mis ojos, el que os toque me toca a mí. ¿Cuándo les dijo eso a los fariseos? ¿Te lo dijo alguna vez, hermano? ¿Y a qué eran los fariseos? ¿No eran judíos? Entonces, hermano, ¿y cómo? Y entonces, porque eran judíos, entonces eran la niña de sus ojos. No, antes le dijo, hipócrita, ¿quién os librará de la condenación del infierno? Porque el pueblo de Dios eran los que lo seguían, no porque fueran judíos o no fueran judíos. Eran los que lo seguían, hermano. Y esa herejía diabólica con la vida en la cara y todo lo contrario en la cara, la han puesto los teólogos. Para que no se engañe ninguno, el pueblo de Dios es el pueblo espiritual. El resto es un pueblo que lo ha negado, que negó a Dios, y si lo negó, Dios está bien lejos de ellos. Entonces, hermano, que por su apellido o por en algún momento en el final se acordará, tendrá misericordia, eso es muy diferente, pero no que es el pueblo. Pero el pueblo de Dios si tú fueras como mi hermano, yo lo he visto en el mundo espiritual, hermano, cuando uno entra en esos niveles con Dios, del mundo espiritual vienen visitaciones, y en la Biblia está demostrado. O de dónde vinieron Moisés y Elías cuando descendieron al monte, en que el Señor subió y estaba orando allí subió con Pedro, Juan y Jacobo, y dice que estaba orando y se le aparecieron Moisés y Elías y hablaron con él. ¿De dónde vinieron Moisés y Elías? ¿No estaban en el cielo? ¿Y qué hacían en la tierra? Vinieron a visitar. Entonces eso es real. Y eso lo hemos vivido porque uno entra en niveles espirituales, y cualquier persona, guárdelo Dios, podrá decir blasfemo algo. Mira, hermano, de David he visto que se ha unido y me ha dicho, hermano mío, esto y lo otro, en un momento específico, en una oportunidad que me dijo, hermano mío, pelea las batallas de Jehová. Y algún que otro personaje, hermano, en algún que otro momento, porque uno se une en espíritu al corazón de Dios, y al unirse al corazón de Dios en un mismo pensamiento, en una misma idea, entonces a todos los que Él fueron desarrollados y enseñados a sí mismo por Él, ¿verdad? Los une y estamos unidos en un mismo pensamiento, sea que ya murieron o sea que no es que murieron, es que descansan sus almas. Y dirá alguien, entonces, ¿cómo aparece? Porque es su espíritu el que está vivo, el que está despierto, perdón. Su alma está dormida, su espíritu está despierto y su cuerpo hecho polvo, partículas de polvo en la tierra. Pero su espíritu está despierto y andando. Y entonces, cuando eso acontece, uno se une en espíritu. Por eso que lo espiritual atrae a lo espiritual. Por eso que uno no haya, el espiritual no haya hablar cosas terrenales con personas comunes del mundo, y cuando las habla, si es espiritual, hermano, se siente mal y se arrepiente de haber hablado tanta cosa terrenal, tanta cosa del mundo, que si de negocio o que si de qué tenemos que hablar. Póngame el tema del cine, a ver si puedo conversar yo de eso.
O póngame un tema del deporte, a ver si puedo conversar yo de eso. O de política, pero los cristianos hoy hablan de política como quieren, hermano. ¿Pero por qué? Por su falta de conocimiento de Dios. Y porque están bien alejados de la verdad. Y le llaman a los líderes políticos, porque son líderes políticos, no son otra cosa, que salen allí diciendo, porque mira lo que ha hecho Dios, y trayendo noticias, le llaman hombres y siervos de Dios. Qué tremendo siervo como nos trae las verdades. ¿De qué verdad se eso trae el mismo noticiero? ¿De qué verdad me habla, hermano? Eso que lo trae el mismo noticiero. ¿Qué líder ni qué siervo? ¿Siervo de quién? De Dios no es, porque en un pensamiento con Dios no está. Y los líderes, hermano, los principales que el pueblo tiene como principales, se han vuelto así. Y Satanás ha tomado ventaja y ha entrado en la iglesia y ha derribado el muro de la verdadera fe. Por eso es que dice, si tuviera una sola zorra, lo derribará. Cantares 2.15 nos dice que subió una sola zorra. Eso fue lo que dijo Satanás por medio de Tobías, aquel, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo. Pero después usted ve que no subió una sola zorra. Dice que son muchas. Dice que son pequeñas. Por eso que dice, cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder a las viñas. Y si hay que cazarla, es porque el pueblo está inundado de zorra. Usted va a la congregación y usted no lo sabe, usted no lo mira, usted no lo ve, pero los pensamientos están por todo tipo de lado, menos en Dios, en su mayoría. Uno pensando en lo que va a hacer después del culto, uno pensando en lo que hizo, otro pensando en otras cosas de mañana, otro pensando en esto. Esas son la multitud de zorras que inunda la congregación. ¿Y usted cree que está en espíritu? No, su cuerpo es el que está ahí. Su cuerpo es el que está ahí, pues su espíritu está en otro lado. Quiere decir que cuando si el Señor llega ahí mismo, no puede irse de ninguna forma con el Señor. Su espíritu no está en el Señor. Su cuerpo es el que está, pero no su mente y su corazón, hermano. No está en lo de Dios. Y por eso es que usted ve tanto desastre. Por eso es que usted ve, se paran porque tienen que ir a ver la novela. Mira, hermano, de Dios no son. O se paran porque necesitan ir a jugar al casino. De Dios no son. Son de Satanás, de Dios no son, porque el pueblo de Dios se deja engañar mucho por cualquiera que venga diciendo yo amo a Dios, que también el diablo lo dice, ¿entiende? Se deja engañar mucho por cualquiera que venga diciendo aleluya, o por cualquiera que cante alabanza, porque alabanza la canta hasta el mundano más malvado. Eso cualquiera lo canta, hermano. Pero otra cosa diferente es tener un solo corazón con Dios, conocer a Dios, amar a Dios, temer a Dios, estar en un mismo pensamiento con Dios, estar en unidad en espíritu con Dios. Eso es muy distinto, hermano. Cuando eso no acontece así, esa persona está inundada de pensamientos. Los pensamientos son muy peligrosos. Mire, trae muerte entre los hermanos, porque le pone un pensamiento a uno acerca del hermano. Le pone un pensamiento y le dice, lo hizo por esto. O mírale la falta que hizo, mírale esto que otro. Y le pones ese pensamiento en el corazón y le empieza a envenenar la mente. Y cuando la persona cree eso, profundiza en ese pensamiento. Mira, el pensamiento viene pequeño primero. Si la persona se adentra en él, profundiza. Y va entonces yendo más profundo y dice, bueno, sí. Empieza a hacer un análisis más profundo del asunto, ¿verdad? Y al hacer ese análisis más profundo del asunto, ya está entrando en el corazón. Penetra en el corazón. Y desde que entra en el corazón, ya esa persona tiene amargura en su corazón hacia con la otra persona. Olvídese, ya lo tiene ya. Aunque se hablen de a bonito, aunque se saluden amorosamente, pero hay amargura en los corazones. ¿Entiende? Ya piensa mal del otro. Ya se siente ya incómodo porque le hizo una cosa o le hizo otra. Ya todo eso. Y todo eso empezó por un solo pensamiento que Satanás puso. Fíjese, y Dios no le va a pedir cuenta al diablo. No, él tiene su castigo. Es terrible el castigo, imagínense, castigo peor de lo... Pero el Señor le va a pedir cuenta al que se dejó engañar. No al que engañó, no al enemigo que engañó, sino al que se dejó engañar. Eso está en el libro de los Hechos cuando le dice Pedro a Ananías. Eso está en capítulo 5 del libro de los Hechos. Cuando le dice Pedro
Ahí voy a decir, para ir detalladamente allí. Cuando le dice en capítulo 5, en verso 3, cuando le dice Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire, este no es el tema de que por qué llenó su corazón para que le mintiera. El tema es de la cuenta que se le está pidiendo. Esta pregunta que le está haciendo Pedro a Ananías es una pregunta, hermano, que ya es una pregunta que ya le está determinando un juicio sobre esa persona. Así va a ser ante Dios, porque así como preguntó Pedro, no fue Pedro el que lo preguntó, si uno piensa que fue Pedro, fue el Espíritu Santo el que lo preguntó a través de Pedro. No fue Pedro, hermano. Y así es como él habla. Y en el día que se presente la persona ante él, así le va a preguntar: fulano, ¿por qué hiciste esto? Y la persona no va a tener palabras con qué responder. Porque, ¿qué respuesta tuvo Ananías? Ananías lo que se quedó fue pálido, mudo, blanco como un papel se ha de haber puesto, ¿verdad? Y no tuvo que responder, sino que asustado estaba. Y entonces la pregunta que le hace Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Así mismo se le va a preguntar: ¿por qué te dejaste engañar? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para pensar de tu hermano tal cosa? Así le va a decir, hermano, a la persona: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para pensar esto y esto otro? Porque ese es el trabajo que hace, llenar el corazón. ¿Y cómo lo llena? A través de los pensamientos. Tienen una infinidad de dardos que yo no puedo explicar, hermano. Son infinitas para todo el mundo. Para todo el mundo tiene infinitas y los escoge, ¿verdad? Y escoge cada momento para poder enviarle esos dardos. Lo lanza a la mente. Y cuando en la mente la persona profundiza, cuando en la mente la persona profundiza en cada uno de esos dardos, entonces eso entra al corazón. Eso me dijo eso me explicó el Señor, porque yo tuve la duda. Yo tuve, cuando me estaba explicando, diciendo del pensamiento del corazón, yo dije, pero me lo pone en el corazón, me lo pone en la mente. ¿Cómo es? Yo le pregunto, ¿cómo es? ¿Me lo pone en el corazón o lo pone en la mente? Dice, te lanza el pensamiento y de allí depende de ti. Entonces ese pensamiento puede entrar en el corazón y allí se forma lo que se forma en el corazón. Porque primero primero él lo lanza como un dardo al pensamiento. Por eso es que uno no se debe sentir mal. Pensó esto, se siente uno mal porque no quiere pensarlo. Pero el pecado no está en pensarlo, el pecado está en profundizar y amarlo. ¿Entiendes? El pecado está en hacerlo. El pecado está en que pienso mal contra fulano. El pecado está en que pienso mal con el otro. El que me debe un dinero y no me pagó, y empiezo a pensar en eso, empiezo a pensar ya mal de él, ya no voy a prestar más, ya no le voy a esto. Desde ese pensamiento está Satanás metido y ya le envenenó el corazón. Así es, hermano. Yo hay pastores que dicen, no, el que me prestó, y Dios nos guarde y nos dé ese amor, y no más bien amor por el dinero. Porque el que me pidió prestado y no me pagó, cuando venga otra vez, le digo, no, tú lo que vales es no sé qué cosa. Un pastor enseñando esto. ¿Cómo enseña semejante disparate? Porque eso es un corazón envenenado. ¿Me entiende, hermano? Eso es un corazón que no sabió perdonar. Y realmente el perdón es más que lo que nosotros pensamos que es perdón. Es perdón de cosas fáciles, no de cosas que realmente son difíciles. Es verdadero perdón. ¿Entiende? Y eso solo es en una unidad con Dios. Solo en una fe verdadera, hermano. Pero cuando no, Satanás mira pensamiento. No es un pensamiento. Él empieza por uno. Pero cuando viene a ver, la persona tiene millones de pensamientos. Millones de pensamientos. Está pensando cuánta cantidad de cosas que lo sacan del propósito. ¿Sabes cuántas veces está buscando una cosa? Jonathan, siéntate para acá. Porque si se está hablando la palabra de Dios, debe de estar para allá todo el mundo, no de espalda. Cuando uno, mire, hermano, a veces voy a buscar de pronto algo que necesito. Y el enemigo entra de tal forma que lo empieza a entretener a usted en eso, en buscando eso, de una forma, hermano, que lo lleva a niveles profundos.
que lo hace perder el tiempo de forma terrible, lo hace perder el tiempo de las peores formas, lo hace ahondar en ese negocio, en ese asunto que usted está buscando, o sea, va a comprar un carro, va a comprar un teléfono, va a comprar una casa, va a comprar un vestido o algo, y lo hace profundizar en eso de una forma, hermano, en lo que no tiene importancia, y lo saca del negocio. El negocio está en la mente, hermano. El negocio está en el corazón. Lo saca, lo lleva lo lleva a diferentes lugares de la tierra. Lo lleva. Yo he escuchado de una congregación, ¿no?, que fueron allá a California. Mire, van a hacer una campaña y mandaron a hacer los vestidos en California. Y van a California las hermanas a buscar los vestidos. Mire, qué manera de perder el tiempo es esa tan terrible. Qué manera de darle importancia a lo que no tiene importancia ni valor y hacer sacar a la gente del negocio de Dios permitiendo eso en la congregación. ¿Cómo usted va a ir a otro estado a buscar vestido para una campaña? ¿Acaso la importancia de la campaña está en el color del vestido? ¿O en qué está la importancia de la campaña? Porque se han enfocado en el color del vestido y perdieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está ni allí. Porque Él no está en la vanidad. Él no está en la insensatez. Eso es insensatez, hermano. El Espíritu Santo no está ni allí. No voy a Nueva York a buscar un púlpito porque allí es que está. Un púlpito especial. Y Dios ni lo mandó. Y lo que hizo fue perder el tiempo. Ese tiempo era para estar con Dios, hermano. Y en el pensamiento de Dios, no en el pensamiento del púlpito. Pues eso no es de mayor importancia. Eso es algo que Dios lo manda. Y cuando lo manda, Él pone los medios, ¿verdad? Pero no es que me voy a enfocar yo en esa profundidad. ¿Me entiende? Dejando lo principal. Cuando viene a ver la campaña con vestido, con adorno, con aquí y allá, y todas cosas que el diablo pone, porque todas son cosas que hasta que el diablo pone, porque Dios ni lo ha puesto, ¿verdad? Y lo principal, que es lo que Dios quiere allí enseñar a las personas, lo pierden. Porque lo principal de la campaña lo pierden. ¿Y cómo es que echan fuera demonios? Le digo cómo. Satanás es el que hace todo el rejuego que hacen, en su mayoría. Pero lo principal, hermano, es que la persona conozca y sea transformada al corazón de Dios. Eso es lo principal. Eso es lo primero. Y lo demás, Dios lo acomoda a su manera, como Él lo quiere hacer. No es que nos vamos a enfocar nosotros en cuánta cantidad de cosas que no tienen importancia. No es que allá en Utah, ahí es que venden la buena, no sé, algo que está buscando para la campaña, o para el culto, o para la confraternidad que va a hacer. ¿Me entiende? Cosas que no son importantes, hermano. Ese Satanás que minó esos corazones. Ese le puso pensamientos de cosas que no eran importantes, porque él es experto en poner, mire, pensamientos de cosas que no son importantes. Y el pueblo de Dios no sabe discernir entre lo que tiene importancia y no tiene importancia. Y lo que tiene importancia lo ve que no es importante. Y lo que no tiene importancia, a eso se le ve importancia. ¿Cómo es posible, hermano, si Dios cuenta los minutos, los segundos, las horas, cada instante lo cuenta, hermano, para que nosotros estemos en su negocio? Y eso es lo que nos va a dar a nosotros, que Dios hable por a través del predicador, que Dios hable por a través del maestro que enseña. ¿Entiende? Que Dios obre en cada cual, enseñando a cada cual, porque dirá alguien, no es por culpa del maestro, es por culpa del predicador. Primero, empieza porque Dios obra a través de esa persona, ¿verdad? Pero también está en la persona que lo recibe o no. Cada cual es libre de decir y de aceptar lo que quiere o lo que no quiere. Cada cual es libre, cada cual determina su camino, cada cual va donde él quiere. ¿Entiendes? Dios no fuerza a ninguno. Aquí he puesto delante el bien, es lo que dijo el Señor, y el mal. Escojan ustedes. Pero yo te aconsejo, una cosa es lo que él aconseja, y otra cosa es que te obligue, no te obliga. Dice, escojan ustedes. Quiere decir, le dijo a Moisés, pero yo te aconsejo que escojas el bien para que vivas. Ese es el consejo que te doy. Por eso es que cuando se pregunta, hermano, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer esto? No esa pregunta, porque el Señor, hermano, no es alguien que impone leyes, sino que Él lo deja a cada cual a su libre albedrío. Porque por fuerza ninguno puede entrar en el cielo. No es que se puede hacer o es que no se puede hacer. Hermano, me preguntan, pantalones de mezclilla, usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede ir y cantar y bailar y beber y gozar, y si quiere irse al mundo, hacer lo que quiera hacer. De poder puede, pero lo que realmente el Espíritu desea que uno haga, eso es muy diferente. ¿Entiende? Y eso se hace voluntariamente, hermano.
Eso se hace de manera porque uno ama el corazón de Dios y uno hace las cosas voluntariamente. Por eso que dice, voluntariamente sacrificaré a Dios. Voluntariamente, no por fuerza. Porque por fuerza, no que vamos a orar o que vamos a ayunar. Y ahí viene el hermano por fuerza. No, pero hermano, hay que estar aquí tanto. No es por fuerza, eso no le sirve para nada. ¿Entiende? Uno le da el consejo, uno le dice, mira, se va a hacer esto, vas a hacerlo o no, te aconsejo esto, por esto, enseña la enseñanza, la ciencia de las cosas. Pero la persona decide si quiere o no, no por fuerza, no, porque de esa manera lo que hace es que la persona está haciendo las cosas físicamente, su interior está por otro lado. Su interior no está allí, hermano, su interior en su corazón, en su pensamiento, en su deseo. Él está distante de lo que está haciendo. Es como estar en la congregación, ¿verdad? Pero no desea estar allí. Eso no tiene nada que ver con... O sea, esa persona no está en un pensamiento con Dios, en una misma unidad con Dios, ¿entiendes? En un solo criterio con Dios. Esa persona no está en un corazón que ama a Dios, está distante de Él. Por eso uno tiene que orar también. Eso yo me he puesto a orar muchas veces, hermano, porque pidiéndole al Señor... y diciéndole, Señor, ayúdame a estar en espíritu y en cuerpo también, no sea que esté mi cuerpo y mi espíritu por otro lado, ¿entiendes? Es así. Y cuando eso pasa, el enemigo no tiene espacio para poner sus pensamientos, pero cuando no, él tiene todo el espacio. Por eso que dice, no le dé lugar al diablo. Ahí está, en el mismo Efesios que estábamos leyendo, ¿verdad? Pero en otra parte, capítulo 4, cuando dice, no se ponga el sol. Bueno, como hablé de ese verso, pero para hacerle entender, la Biblia no es como las pensamos muchas veces, hermano, cuando Dios revela son tan diferentes las cosas. Yo pensaba que era que se hiciera de noche. Y el Señor me enseñó, cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. No es que se ponga el sol de noche, es que no se me apague la vela espiritual. O sea, ponerse el sol es hacerse oscuro, ¿verdad? Ponerse el sol, no llegue a un nivel de enojo que se me apague la luz de Dios. Eso es. No llegue a un nivel de enojo que se apague mi lámpara, que se apague mi amor, que se apague mi fe, que me amargue, ¿entiendes? No llegue a un nivel de enojo que me lleve a ese nivel. Eso es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y uno dice, no, que no se haga de noche, porque todo lo tomamos a lo físico. Todo lo tomamos, eso no hace falta Espíritu Santo, eso lo interpreta cualquiera de la misma calle, hermano. Cualquiera dice, ponerse el sol es cuando se oculta. Eso quiere decir que no estés enojado hasta la noche. Eso cualquiera lo interpreta, pero la interpretación de Dios no es esa. La interpretación de Dios está oculta y nadie la puede descubrir si Dios no se la revela, hermano. Y eso cuando el Señor me dijo, me quedé asombrado para que no se ponga el sol. Dice, yo soy el sol de justicia. No se te apague mi luz en tu enojo o en tu algo que hayas hecho, ¿me entiendes? No se te apague mi luz, porque Él es el sol de justicia. Entonces, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Mire, porque uno deja, y he escuchado también, dice, no hermano, arrepiéntete a la noche, no deje al otro día. Uno no se arrepiente a la noche, porque un arrepentimiento a la noche no es real. Porque usted esperó y siguió tranquilo después de haber pecado y siguió tranquilo a la noche. Eso es terrenal y eso es carnal. Uno se arrepiente al momento en que es redarguido, no es a la noche. Uno se arrepiente al instante. Cuando uno lo deja a la noche se le apaga la luz de Dios. Y cuando se va a arrepentir es de lengua y de labio lo que hace. Y cuando viene a ver no es sincero lo que hace, porque desde el mismo inicio no le dolió lo que hizo. Si no se arrepiente al momento es porque no le dolió, hermano, porque siguió tranquilo, porque el pecado le carga a usted una sobrecarga sobre su alma, porque el alma carga lo que pecó, y cuando uno puede caminar con esa carga es porque no le dolió. No le dolió, porque yo he sentido el peso, hermano, el peso. Dios, qué peso tengo encima, no, tengo que hacer esto. Y cuando al momento lo hago, siento que se me descarga, como quitarme sacos de cemento sobre los hombros, ¿verdad? Pero cuando la persona no está, su mente en lo espiritual, su corazón, no lo percibe. Y camina ligero, pero tiene una carga sobre sus hombros terrible. ¿Qué quiere decir?
hizo algo errado a las 10 de la mañana, o a las 11, o a las 12 del mediodía, ¿verdad? Con su hermano, o él en su pensamiento, en lo que sea, no, a la noche, o cuando llega a la congregación me arrepiento, dice. Pero entonces aquello que hizo no le dolió, aquello que hizo no le molestó a su espíritu, no se sintió mal por haber hecho aquello, porque puede caminar con esa carga, ¿entiende? Pero cuando no es así, usted no puede caminar con esa carga, hermano, usted le duele, a usted no quiere eso, usted aborrece lo que hizo, y al momento, entonces usted se arrepiente, pero cuando usted camina con ella toda la noche, la luz de Dios se va apagando en uno. Entonces en el verso que dice, no dé lugar al diablo, está 4, ¿qué? 17 por ahí. 4.26, sí. 4.26, 27, ¿no? No dé lugar al diablo. Bien. Entonces, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué es eso? Que se apague la luz de Dios. La luz de Dios es la visión que tengo de Dios. El corazón que tengo, que siento como el de Dios. Cuando yo dejo, hermano, que se amontone eso, la visión de Dios se pierde en mí. Al momento, si yo no lo hago, la visión de Dios se va perdiendo, porque el Señor va viendo que eso es algo que no es algo que no me dolió, y si ve que es algo que no o le pongo como ejemplo, o termino la frase, si ve que es algo que no me dolió, entonces está mirando que no tengo su corazón. Pero vea, David dice de él que tenía un corazón conforme a Dios. Y cuando David estaba ciego en su pecado, no le vio la gravedad lo que hizo. Se le envió profeta a que le dijera qué hizo, ¿verdad? Y cuando entonces se le habló con detalle lo grave que estaba eso ante Dios y cómo había quedado ante Dios, entonces se humilló al instante, al momento, ¿entiende? Y como si se hubiera puesto la mano sobre la cabeza, pequé contra Dios, y ahí mismo se humilló, no esperó a la noche. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme a Dios, y aunque se cegó en un momento, tenía un corazón conforme a Dios. Aunque en un momento fue cegado por Satanás, ¿entiendes? Tenía un corazón conforme a Dios, y al instante no esperó. Bien, no se le apagó la luz de Dios, y en su humillación fue perdonado, y eso se borró, su pecado fue borrado. Porque aunque está escrito aquí en la Biblia, en el cielo no está. Porque las cosas erradas que tienen los hombres de Dios que están en el cielo, hermano, en la Biblia, aunque estén cosas de pronto malas que hicieron, ya en el cielo todo eso es borrado. Por eso en el cielo no están las faltas que cometimos. ¿Entiendes? Si de verdad nos arrepentimos de ellas, de lo contrario, no estará en el cielo. Están escritas en el libro de cada cual y esa persona irá al infierno con sus faltas en su libro. ¿Entiendes? Pero si esa persona dejan tiempo, entonces se le apaga la visión de Dios. Por eso es que los líderes en su mayoría no tienen visión de Dios, hermano. La visión de Dios es tener su corazón, o sea, un corazón unido al corazón de Dios, de modo que lo que Dios piensa es lo que está pensando la persona. ¿Entiende? Lo que Dios, cómo ve las cosas, es lo que está mirando, porque Dios es el que lo hace pensar, Dios es el que lo hace ver. Y cuando eso no es así, Satanás es el que toma lugar. La luz se le ha apagado a esa persona. La visión de Dios se le ha apagado. Piensa diferente. No tiene la luz de Dios. Y uno piensa, es cuando te enoje. No es cuando te enoje. Es cuando estás contraria tu obra, tu pensamiento, tu idea, las cosas que estás haciendo al corazón de Dios. No es cuando te enoje. Ese es el enojo contra su propia alma. Porque contra su propia alma el hombre se enfurece. Contra su propia alma el hombre peca. Por eso que dije, no se ponga el sol sobre nuestro ojo, ni dé lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? En ese tiempo que uno espera, entra Satanás a poner pensamientos. Él entra a poner ideas. Él es el experto en poner ideas y pensamientos, hermano. Él es el experto. Cuando uno va a hacer algo en contra de Dios, allí lo ve. Por ejemplo, yo le voy a poner, está en 2 de Samuel, cuando David hace el conteo del pueblo, pero está en 2 de Samuel cuando David hace el conteo del pueblo, pero en esa parte está cuando lo que Dios hace en él.
Pero lo hace, ¿sabe a través de quién? Lo hace a través del mismo Satanás. Porque en 2 de Samuel aparece cuando Dios hizo que Dios incitó a David a que contara al pueblo, pero en Primera de Crónica está descrito que Satanás fue el que le puso los pensamientos a David. En Primera de Crónica está descrito, amor, si me puede buscar donde está la parte de Primera de Crónica, donde está descrito el asunto. Cuando David fue a contar al pueblo y le dijo a Joab que hiciera el conteo, cuando después el ángel de Jehová, mandado por Dios, hizo una gran matanza del pueblo y demás, ¿verdad? Dice, ya le voy a decir enseguida. Ah, no, ese es de Samuel. Estoy buscando el de Crónica. Primera Crónica 21, verso 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Mire, voy a tratar de explicarle lo profundo de este tema, mire. Aquí dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que Satanás le puso pensamientos a David. Satanás le puso el pensamiento de contar al pueblo. Pero ese pensamiento fue permitido por Dios. O sea, Dios quería que fuera así. Y para que eso se cumpliera, Dios no tienta a ninguno. No, sino que para que eso se cumpliera, Dios usó a Satanás. Y vio la idea de Satanás, vio el plan de él. Y le permitió. Satanás le pidió el permiso y Dios se lo permitió. Le dijo, tienes el permiso, porque Dios lo quería hacer. Porque en 1 de Samuel, por eso le dije que está en dos partes. En 1 de Samuel 24:1 dice, Dios incitó a David. Pero en 1 de Crónica 21:1 dice, Satanás incitó a David. ¿Qué quiere decir? Que Satanás lo hizo, pero Dios quería que fuera así. ¿Entiende? Entonces Dios usó al mismo Satanás porque él no es el que tienta a nadie, no. El enemigo tienta a la persona. ¿Entiende? Dios quería que fuera así. ¿Por qué? Para él poder castigar al pueblo. No le iba a castigar sin que hicieran algo en el momento que ameritara su castigo. Pero sí ameritaba el castigo a todo lo que habían hecho, ¿verdad? Pero como para llegar a un nivel ya mayor, como colmar la copa, se requería algo, porque necesitaba ser castigado. O como mucha gente piensa que el castigo es algo malo. No, hermano, el castigo es bueno. Cuando es para corrección, el castigo es bueno. Lo malo es que sea algo para ya destruir, pero ya eso es cuando la persona ha llegado al colmo. Cuando la persona ya realmente ha hecho tanto, que ya realmente la ira de Dios es para destruirlo completamente. No es para darle oportunidad de nada. Porque el castigo corrige el corazón. Eso lo dice la Biblia. El castigo corrige. El castigo edifica. ¿Entiendes? El castigo perfecciona a través del castigo. Entonces dice que Satanás se levantó e incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Quién era David? El líder del pueblo. ¿Y es que Satanás no se levanta a ponerle pensamientos a los líderes? Lo primero que tienen que estar unidos en un mismo pensamiento, un mismo corazón, en una misma mente, en un mismo acuerdo, en un secreto terrible con Dios, son los líderes. Y cuando no lo están, entonces él le da la idea. Mira, dile al pueblo, así le dice Satanás, mira, dile al pueblo que hagan de esta otra forma. Y ahí es que el líder, engañado por el diablo, empieza a hablar cantidad de disparates. Vamos a hacer aquí, y vamos a hacer allá, y vamos a hacer de esta otra forma. No porque Dios lo mandó, sino porque Satanás le minó el corazón a ese líder, se lo envenenó y le mandó a hacer multitud de cosas que estaba lejos de lo que Dios le quería mandar a hacer. ¿Entiende? Oiga que dice, se levantó contra Israel e incitó a David. Si Satanás se levanta contra la congregación, ¿a quién va a incitar? Al líder. Si Satanás quiere destruir una congregación, ¿a quién el primero que le va a tratar de
de minar su pensamiento de cosas, su cabeza de cuánta cantidad de cosas que Dios nos mandó? Al líder. ¿A quién el primero que él va a coger? Al líder. ¿Y cómo el líder se lo permite si no está en una unidad de comunión y de pensamiento con Dios? En ese momento ya él puede entrar. En ese momento esa congregación está de su lado. En ese momento esa congregación ya tiene sobre ella puesto el pie del enemigo y ventaja grande. Por eso es que, hermano, líder no es cualquiera. El Señor me dijo y me enseñó, pero ¿cómo yo voy a mandar a alguien? ¿Cómo yo voy a mandar a alguien que va a llevar a la congregación a la destrucción? Porque no me conoce, no conoce mi corazón. ¿En qué forma? No es posible. Yo no soy homicida ni cómplice de homicidio. Solo envía a Satanás. Porque véalo en la Biblia, hermano, acerca de los principales, los líderes. Y cuando trataron de sacar a Pedro del negocio, a los apóstoles, Pedro les dijo, un momento, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para ir a atender a las mesas. No es justo que nosotros dejemos la comunión con Dios para irnos a ir a atender la comida, los vestidos que hay que repartir, el dinero que hay que repartir, porque entonces allí va a tomar lugar el enemigo. Eso usted lo ve al principio del libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando la repartición de las cosas a las viudas y demás, a los necesitados, y entonces querían coger a los apóstoles para el asunto, porque cuando se coge al líder para eso, mira, hermano, la congregación lo que está haciendo es encajándose un cuchillo ella misma y matando al líder. Pues lo cogen para ir a hacer este trabajo en casa de fulano y para este otro trabajo, trabajos seculares, trabajos que no son el principal. Entonces lo ponen a hacer todo tipo de trabajo. Va a hacer una actividad, bueno, el pastor se encarga de los alimentos, o él se encarga de la pintura del local, o él se encarga de esto y se encarga de lo otro. Pero si ese es él que tiene que estar en la principal comunión, ¿cómo es que lo va a coger para uno y otra cosa? ¿De qué forma? Ese va a estar en la principal comunión con Dios. No puede, hermano. Usted lo está entreteniendo. Y cuando hace eso, la misma congregación se está encajando un cuchillo, porque eso es contra ella. Eso es contra ella misma. Porque en ese caso, cuando hace eso, está distrayendo al que le va a dar el alimento. ¿Y qué alimento le va a dar? Toda la contaminación que adquiere en todos los entretenimientos en que se metió. Y todos los pensamientos que Satanás le puso en la plomería, en la carpintería, en la preparación de alimentos, en la albañilería, en ir a buscar la ropa, en ir de compra, en ir aquí y en ir allá. Los líderes no son para eso. Los líderes son para vivir en continua comunión con Dios 100% del tiempo, hermano. Por eso es que las personas dicen, no, ¿y cómo vamos a mantener al líder? Bueno, se mantienen hoy multitudes de sinvergüenzas y personas, pero verdaderamente el líder necesita su comunión con Dios, porque esa es la vida. Allí están las palabras de vida, hermano. En su comunión, en su intimidad con Dios, en su único secreto con Dios, están las palabras de vida que Dios le va a dar. De lo contrario, está distraído, hermano, en cuantas cantidad de cosas que así es que están distraídas los líderes congregacionales. En cuánta cantidad de cosas están distraídos. ¿Cómo es posible? Usted pendiente a familia, usted pendiente a negocio, usted pendiente a una cosa y usted pendiente a otra cosa, y usted está trabajando con almas para vida o para muerte. Esto no es un trabajo de hacer un carro, esto no es un trabajo de hacer una mesa para comer, esto no es un trabajo de construcción, esto no es un trabajo de plomería, es un trabajo de vida o muerte de las almas de Dios. No es cualquier trabajo como para andar haciendo cualquier cantidad de cosas, como si el enemigo no fuera a entrar en esa cantidad de cosas que uno anda haciendo. Entonces, hermano, es bien serio el asunto. Y lo que ha acontecido es que Satanás le ha minado los corazones, le ha minado las mentes a los líderes congregacionales. Los ha minado. ¿Sabe qué es una mina, no? Una explosión. Un explosivo que usted pone en la tierra y lo esconde. Y el que pasa por ahí le pone el pie encima, explota. Así le mina la mente. Y cuando ese pensamiento fructifica entre el corazón, es una explosión lo que se forma. Y entonces ahí que se explota tanto el líder como la congregación. Y eso es lo que ha acontecido. Están minadas las viñas del Señor, que son las congregaciones, ¿verdad? ¿De qué? Lo está diciendo el Señor. De zorras.
de pensamientos que no son de Dios. Por eso uno tiene que pedirle al Señor, Señor, estos pensamientos son tuyos, si no son tuyos, desarráigalo de mí. Desarráigalo quiere decir arráncalo de raíz. Quítalos de mí. Una cosa es cortar algo y que le quede a la raíz, eso va a volver a crecer. No, hay que sacarlo de raíz completo. Arráncalo de mí. Y cuando uno le pide eso a Dios, hermano, entonces ahí está la verdadera humildad. Porque de lo contrario, pienso que todo lo he hecho bien. Y en ningún momento dudo de que me haya equivocado. La verdadera duda viene delante de Dios cuando dice, Señor, este pensamiento vino de ti. Si no es, dímelo. ¿O cómo es? Arráncalo, desarráigalo si esto no es tuyo. Y entonces ahí es que está la humildad, hermano. Ahí es que está. Y hay que uno persevera en eso. Y eso para el líder, pero eso para la congregación completa. Porque los pensamientos, hermano, son los que llevan a que el corazón se llene de cosas. El corazón se lleva, cuando usted tiene un deseo de pecado, ese deseo vino por el pensamiento. Y ese pensamiento vino por una imagen. Esa imagen que usted vio en la calle le trae un recuerdo. Y ese recuerdo se lo puso el diablo. Cuando usted profundiza en ese recuerdo, ya se mete en el corazón. Y entonces ya el recuerdo no se convierte, ya no es recuerdo. Ya el recuerdo se convierte en deseo. Cuando se convierte en deseo, está dentro del corazón. Y cuando ya se convierte en deseo, ya usted lo hace. Es por paso, hermano. Por eso que dice, si muerde la serpiente, antes de ser encantada, en vano de nada sirve el encantador. ¿Y qué es? Eso hablando con Dios, una oportunidad con un Señor me habló de eso. Si Satanás entra con un pensamiento y se te mete en el corazón ese deseo, de nada sirve que después lo trate de reprender. Ya te entró al corazón, ya tienes el deseo de eso. O sea, la reprensión es antes. La persona que tiene temor de Dios y que no quiere que el corazón se le mire, vive reprendiendo esas cosas. Renuncio a esto. Se lo dice la Biblia, hermano. Renunciando a toda impiedad. Renunciando a toda impiedad. Así dice. ¿Qué quiere decir de vivir renunciando a eso? Le viene un pensamiento, renuncio a eso. Si no renuncia al momento, va a tratar de metérsele adentro y convertirse en deseo. Cuando se convirtió en deseo, la serpiente mordió. ¿Sabe cuál es la serpiente? La serpiente es el pecado. ¿Sabe cuál es la mordedura? Atrapó su corazón. Usted lo deseó. Y cuando eso pasa, usted puede, allá va. Mire, el varón que codicia, tiene problemas con codiciar mujeres en la calle. Oiga, dice por costumbre, no de verdad y en espíritu. El Señor reprenda al diablo, dice. Bien, y va y codicia a las mujeres, la codicia, se la come, y después que lo hace, dice, el Señor reprenda al diablo, pero después que lo hizo. ¿Qué quiere decir? Trató de encantar a la serpiente, trató de reprender el pecado después que el pecado lo mordió. Después que el pecado lo mordió, ya no sirve de nada hablar. Después que el pecado lo mordió, solo queda arrepentimiento verdadero, hermano. Si uno quiere verdaderamente ser perdonado. ¿Entiende? No es que por las palabras ahí el diablo se va a ir. No, ya entró y se sentó como rey en el corazón de la persona. Y esa es la serpiente que muerde. En el caso que dice, si la serpiente fuera encantada, después de morder, de nada sirve el encantador. Está en el libro de Eclesiastés. Entonces, hermano, todo empieza por allí. Todo empieza por el pensamiento de pecado. Todo empieza por una idea. Todo empieza por una imagen. Todo empieza por lo que el hombre de pronto no le ve nada en su mente. Allí es la guerra principal. Allí es la batalla principal. Allí el campo de batalla principal. Pero el que no tiene batalla es porque ya fue vencido, hermano. El que tiene batalla es porque no quiere esos pensamientos. Y continuamente, hermano, los está renunciando a ellos. Continuamente los está reprendiendo. Continuamente está trabajando en eso en su corazón. Vive en el negocio de Dios. El que no, todo le entra sin problema. Porque no le ve nada de malo a nada. Pero su alma va cargada y cargada y cargada y cargada. Y por eso no puede ejercer actividades espirituales profundas, fuertes. La ve muy pesada. ¿Sabes por qué? Porque su alma está muy cargada. Lo pone
lo pone junto a una persona que tiene más comunicación con Dios y más unidad con Dios, ¿verdad? Y no pueden tener el mismo soporte para orar. No pueden tener el mismo soporte para lecturar la palabra o pasarse tiempo con Dios. Uno aguanta, otro no. ¿Sabe por qué? El que no aguanta es porque tiene mucha carga sobre su alma de pecados o de cosas comunes y naturales, mundanales que ha hecho. Por eso, esas cargas no dejan que la persona fluya libremente en la actividad espiritual. Por eso que la persona o rápido se duerme, o rápido se va de la presencia de Dios, o rápido ya deja de leer, ya le aburre, ya le parece pesado, o rápido deja de orar, o rápido ya no puede. ¿Sabe por qué? Porque tiene mucha carga de su propia mente sobre su alma. Tiene mucha carga mundanal, tiene mucha carga de pecado, de cosas comunes. Y esa alma no tiene libertad para fluir libremente en Dios. Tiene mucha carga sobre ella. Y entonces ese es el resultado de que una persona puede hacer una cosa, otra no. Porque todo está en lo que es cada cual. En lo que cada cual es un corazón con Dios, una unidad con Dios. Por eso es que es la debilidad o la fortaleza. ¿Entiende? Para hacer lo espiritual. Por eso, por la cantidad de cosas que la persona tiene sobre sí y que no se arrepiente. No vive en arrepentimiento. No vive ningún arrepentimiento. No se trata de ponerse a cuenta con el hermano, se trata de arrepentirse de lo que se hizo. Porque a veces dice, ay, es verdad, ya está, pero no se arrepiente de lo que hizo, no se arrepiente de lo que pensó. Tuvo un pensamiento malo, tiene que arrepentirse de ese pensamiento. Si no se arrepiente la persona de ese pensamiento le queda escrito en su libro. No es borrado, le queda escrito allí y se lo van a sacar, le van a decir, tú pensaste esto, ¿qué dices de esto? Ay, pero es que yo después hice, pero nunca te arrepentiste de eso, pensaste tal cosa. Y a partir de ahí, mucha cantidad de pecado la persona hace. Y a partir de esa cantidad de pecado, la persona es débil espiritualmente para trabajar en lo de Dios. No puede de ninguna forma, no puede trabajar en lo de Dios, no puede de ninguna manera trabajar en lo espiritual porque está cargado. Los niños cargados de juego, no pueden oír a Dios, mira como Jonathan que se tapa los oídos, está cargado de cosas. No pueden oír a Dios. Jonathan, tápate los oídos, que eso es mala educación. O le vas a decir a Dios, no te quiero escuchar. No pueden oír a Dios, no pueden escuchar al Señor, no pueden leer nada de Dios, ¿entiende? No pueden estar en la presencia de Dios, hermanos, porque están cargados de cosas. Niños cargados de juego, hombres y mujeres cargados de negocios, cargados de pensamientos del mundo, vidas comunes y terrenales, y todo parte del pensamiento, pero el pensamiento parte del amor y el temor a Dios. Yo lo voy a dejar hasta aquí, hermano, para que no... Amén, hermano. Por eso hay que entender que el enemigo obra a través de lo que nosotros le damos lugar, y el hombre le da lugar al enemigo a través del pensamiento, no es otra la manera, ¿entiende? Entonces cuando la persona no hace las actividades, no está haciendo las actividades de Dios, ese es libre para hacer todo. Ahí tiene toda la agilidad física, ahí ya no tiene sueño. Ahí puede conversar con el amigo no 2 horas, 7 puede hablar con él. Pero hablar con Dios 7 no puede, porque tiene mucha carga de pecado sobre sí. Y hay mucha carga de pecado. Mi esposa se lo dijeron y se lo digo aquí. Lo que es el pueblo de Dios, escudriñese cada cual, porque el Señor dijo, no se han querido arrepentir. Usted dirá, no, ya me arrepentí. Y que cuando me convertí, usted no conoce a Dios. Cuando se convirtió, usted no conoce a Dios. Si no vive arrepintiéndose, si no vive limpiándose, si no vive trabajando en su perfección, ¿entiende? Cuando tiene tanta carga, no puede, hermano, con lo espiritual. Quítele la carga y verá cuánto usted puede hacer espiritualmente. Vaya a un arrepentimiento de esa cantidad de cosas y busque amar a Dios con todas las cosas y verá cuánto puede hacer espiritualmente. Y le voy a decir, no para exaltar a nadie ni... Un día con una iglesia, una oportunidad, mi esposa tuvo un sueño que yo creo que lo conté aquí. Él trataba de alcanzar un árbol, una fruta de un árbol alto y no podía. Brincaba, aquello le quedaba lejos. Y sin embargo ella solo hizo así y la cogió de fácil. Esa misma revelación lo tuvo después con una hermana anciana, hermano. Creo que tenía como 60 y pico, 70 y pico años. 70 y pico de años ya. Una anciana que pastoreamos.
Y el mismo sueño con la hermana. No podía ella, brincaba, no había forma, le quedaba bien lejos y ella solo hizo así, ¡puf!, la cogió fácil. Porque esa es la actividad espiritual que se puede hacer. Cuando realmente la persona tiene una vida verdadera de arrepentimiento y de unidad con Dios, hermano. Cuando la persona tiene una limpieza continua, un amor por Dios, un temor de Dios de a continuo. Cuando no, tiene mucha carga porque no se ha arrepentido de cuánta cantidad de cosas que uno sabe que fueron pecados por causa de esos pensamientos. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir? Con el diácono, no es que sea líder lo que te hace tener fortaleza espiritual ni agilidad espiritual. Con la anciana, no es que tengas 40 años en el evangelio, ni canas con un anciano 80 años, no es eso. Lo que te hace ser una persona espiritual con agilidad espiritual y con destreza espiritual, no es nada de eso, hermano. Es el verdadero amor y temor de Dios que continuamente hace que uno se esté limpiando, que continuamente hace que uno esté renunciando a toda cantidad de cosas. El que no lo hace ya ha sido ensuciado de cuánta cantidad de cosas, porque los demonios están todo el tiempo minando las mentes en el mundo, en todos lados, en las mismas casas y en todo lugar. Y por eso es que es la agilidad espiritual, hermano. Por eso, o la pesadez espiritual. Es por eso, no es otra cosa. Y es por eso que uno dice, ay, pero ¿cómo puede hacer tanto? ¿Cómo puede vigilar tanto y llegar a tanto? Y no se duerme, y no sé esto. Porque es su agilidad espiritual a causa de su vida que lleva. Eso es agilidad espiritual. Porque la vida que lleva es lo que le da esa agilidad espiritual. Y no es una vida de que se postra todos los días a las 6 de la mañana, 2 horas. No es eso. Es de una continua comunicación con Dios. En una continua limpieza. En una continua renuncia a todo y de todo. Porque hasta las palabras mínimas que se hablan y muchas veces lo que hace uno es pecar, hermano. Con el que está haciendo el negocio o el de compra o venta o de lo que sea. Por eso que dice que en las muchas palabras nunca falta el pecado. No falta, ese siempre está. Y entonces la persona no es capaz ni de decir, Señor, pequé hablando yo tanto con esta persona por teléfono. Perdóname, Señor, pero perfeccióname para que no lo haga de esa forma más. Y tú me ayudes, y cada vez Dios lo va ayudando. Esa persona va a ser ágil espiritualmente, hermano. Esa persona va a ser fuerte espiritualmente. Y por eso te ve que Pablo podía predicar 10 horas y no se cansaba. Mira la niña como mira. Es 10 horas, dice. Y no se cansaba. Sí, porque predicó desde las 8 de la noche. Yo no sé si eran las 8, pero era de noche. Hasta el amanecer. Y a diario predicaba en la casa que tenía en Roma, que le dieron allí, después que le llevaron preso, hermano, y predicaba desde la mañana hasta la tarde, y iban y lo escuchaban. Por eso, la fuerza espiritual que tenía, hermano, y para hacer muchas cosas. Amén, hermano. Que el Señor nos ayude, pero hay que entrar a un nivel de arrepentimiento de ese nivel, de a continuo, de una limpieza continua, de un temor continuo, de un cuidado de todo. Es renunciar. Y grave se lo voy a dar para que, renunciando a toda impiedad, así dice la Biblia, renunciando, le voy a decir. ¿Ah? Ya le voy a decir, renunciando. Tito 2:12, así dice. Dice Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero esto es lo que quiere decir, vamos a profundizar en la palabra renunciar. Renunciando a la impiedad. Quiere decir que continuamente uno tiene que estar renunciando, arrepintiendo. Señor, renuncio a este pensamiento. Pero ¿a qué pensamiento renuncia si le gusta y no le ve nada de malo? Pues no tiene discernimiento porque no tiene vida con Dios, hermano. No le ve nada de malo, no le ve nada de extraño a lo que está meditando, a lo que está pensando. ¿Entiende? Entonces no puede renunciar. Pero dice, renunciando. Quiere decir, los pensamientos llegan como manada, multitud de balas que vienen, que me tratan de acribillar a balas, ¿verdad?
y renuncio. Los niños, ustedes quietos que no dejan escuchar a los mayores. No solo eso, que deben de escuchar lo que se está hablando, aunque no presten la total atención por su falta de esto, ¿verdad? Pero deben de estar quietos. Entonces, hermanos, renunciando a todas esas cosas, pues la persona no renuncia a los pensamientos, se aferra a ellos. Amén, hermano, Dios nos guarde. Voy a dejar hasta aquí la enseñanza. Voy a pedir a mi esposa que ore para que seamos allí despedidos y ore por todas las cosas que allí que el Señor le ponga a orar. Amén. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús.